Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. El capítulo de hoy lo podríamos resumir perfectamente bajo el lema de no se podía saber. Es que a Rusia parece que se le está acabando la paciencia. Desde la Federación avisaron en más de una ocasión de que seguirían el más estricto principio de reciprocidad. Es decir, la operación militar especial ya tiene sus objetivos completamente fijados, va avanzando poco a poco en esa guerra de desgaste y Rusia no tiene previsto escalar el conflicto a no ser que lo haga la otra parte, es decir, la ucraniana o mejor dicho, la de la OTAN, porque esta al final es una guerra de la OTAN contra Rusia que tan solo transcurre en suelo ucraniano, cosa que, la escalada constante, el conflicto por parte de la OTAN, estamos hartos de ver una y otra vez. Recordemos que Ucrania recientemente, con obviamente el beneplácito de la OTAN, ha atacado el puente de Crimea por segunda vez consecutiva, y aquí viene el primer hecho interesante. Desde el Servicio Nacional de Seguridad de Ucrania, sobre el trabajo del cual tengo un vídeo grabado con una de sus víctimas directamente desde Mariupol. Os dejo el enlace para que podáis ver cómo funciona ese servicio de seguridad. Yo lo denominaría más bien el servicio de tortura, pero bueno, pues han confirmado recientemente que efectivamente Ucrania era la responsable del primer ataque contra el puente de Crimea. Багато різних операцій, спеціальних операцій. Про них ми зможемо на загал і вголос говорити після перемоги. Про окремі з них ми взагалі не будемо говорити. Мій колега сьогодні навіть вдягнув відповідну футболку. Це одна з наших реалізацій, а саме зруйнування, знищення Кримського мосту 8 жовтня минулого року. Una vez más, no se podía saber, lo dijimos, lo repetimos. Desde Occidente obviamente se hicieron los sorprendidos, madre del amor hermoso, Ucrania no puede ser, obviamente Ucrania por sí sola no, pero con la ayuda de la OTAN sí. Lo han reconocido, así que a partir de ahora este es un hecho absolutamente confirmado. Pues bien, se ve que con un ataque absurdo que tan solo se llevó vidas de civiles no tuvieron suficiente, así que decidieron hacer un segundo ataque cuyas consecuencias pues ya conocemos de sobra. Utilidad sobre el terreno ninguna, es decir, diferencia en combate ninguna, efecto mediático todo el que Ucrania quiera y más, en el lado occidental obviamente, y realmente poco más. Víctimas, víctimas y más víctimas. Así que por un lado tenemos este ataque contra el puente de Crimea, por otro lado tenemos el reciente ataque con drones contra Moscú, pues otro de tantos, ¿no?, que Ucrania va repitiendo, además con misiles Storm Shadow, con esos misiles franceses barra británicos, pues han vuelto a atacar también la península de Crimea. Una vez más, Ucrania dijo que no utilizaría el armamento occidental y al final, fíjate tú por dónde, lo terminó utilizando. Y por último tenemos a esos periodistas rusos que han sido atacados también por Ucrania, uno de los cuales terminó falleciendo y los otros 3 se encuentran ahora heridos de diferente gravedad. Claro, desde Rusia se ha dicho que la respuesta sería severa y la respuesta al final sí que ha llegado. Además ha llegado por partida doble, triple, cuádruple, porque toda esta semana realmente el ataque fuerte yo diría que se realizó el día 26 de julio, pero llevamos toda la semana de ataques constantes de Rusia contra objetivos estratégicos en Ucrania. Diría que ese ataque más fuerte ha sido directamente uno de los más fuertes de toda la operación especial. O sea, es que yo no sé cuántos misiles volaron, 80, bueno, una auténtica barbaridad. Para que os hagáis la idea de hasta qué punto el ataque de Rusia del día 26 de julio fue realmente masivo, se lanzaron misiles de crucero, misiles hipersónicos, misiles Iskander, todo esto por decenas. Y además, incluso el portavoz de las fuerzas aéreas de Ucrania
ha confirmado que Rusia está utilizando una nueva táctica que en realidad no es nueva, pero bueno, pues parece que el hombre se acaba de despertar, que consiste en que los misiles rusos, esos misiles guiados, van transitando, por ejemplo, hasta Lvov, ahí se dan la vuelta 180 grados y siguen pues hasta impactar, por ejemplo, en Khmelnytsky. Eso obviamente tiene absolutamente despistada a la defensa aérea ucraniana y termina pues al final alcanzando el objetivo en cuestión. Los objetivos alcanzados, aquí viene lo interesante, hasta qué punto, fijaos, Rusia sí sigue ese criterio de reciprocidad. En primer lugar, han sido atacados los aeródromos desde los cuales salieron los aviones que al final terminaron lanzando contra la península de Crimea esos misiles Storm Shadow que, recordemos, pues en su momento a Ucrania le entregó Reino Unido. Los objetivos alcanzados han sido múltiples. Es cierto que es muy difícil conseguir de Ucrania pues que confirme alguno, así que aquí tenemos los más obvios y visibles, los absolutamente confirmados, repito, por la propia Ucrania. La base aérea de Starokonstantinov en la región de Khmelnytsky, el aeropuerto militar de Azorne en la región de Zhytomyr, el aeródromo militar en la dirección de Kirovograd, centro de mando subterráneo en la región de Kiev, centro de comunicación y control en la región de Lvov y además más de 20 depósitos de municiones en diferentes partes de Ucrania. Esto es solo lo confirmado. Y por si esto fuera poco, los ataques rusos contra objetivos estratégicos en Ucrania siguieron también el día 27 de julio de madrugada. Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque con drones kamikaze Geranios contra un taller de producción de drones kamikaze de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos los del tipo avión. El ataque se produjo en la zona industrial a las afueras del sur del pueblo Pervamaisk en la región de Kharkov. Claro, pues Rusia lo que ataca al final lo vemos nosotros mismos, son pues drones con los cuales Ucrania después termina atacando que si Crimea, que si Moscú, escalando el conflicto. Así que pues ya que Ucrania lo hace, obviamente con el beneplácito de la OTAN, Rusia responde y aún hay más. Reporta el Ministerio de Defensa de Rusia: las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron ataques concentrados con armas de alta precisión contra aeródromos, centros de mando y control y puntos de despliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, se llevaron a cabo ataques contra talleres de ensamblaje y lugares de almacenamiento de lanchas no tripuladas, con las cuales se atacó el puente de Crimea, así como misiles, armas y equipos militares que Kiev recibió de países occidentales. El objetivo de los ataques fue alcanzado. O bueno, los objetivos, porque han sido ciertamente múltiples, de los ataques han sido alcanzados. ¿Qué tenemos por lo tanto? Rusia, ese país supuestamente tan blandito que no para de mover sus líneas rojas, al final parece que sí tiene límites, se los está dejando bastante claros. Eso sí, responde siempre siguiendo ese principio de reciprocidad que tantas veces anunció. Es decir, no va a haber alguien que de repente pues termine harto y pues pulse el botón rojo. No, eso no sucederá. Pero si desde Occidente escalan, Rusia hará exactamente lo mismo. Si Ucrania ataca, Rusia atacará y lo hará además pues eliminando directamente objetivos estratégicos dentro de dicho país. Y desde Ucrania parece que están empezando a comprender que Putin no es ese osito blandito que se han estado imaginando todo este tiempo. Ellos pensaban que no habría absolutamente ninguna consecuencia, Rusia no hará nada, seguirá con su guerra de desgaste y poco más, pero fijaos que las fuentes oficiales de Ucrania, dando entrevistas, esos asesores de Zelensky hablando, ya están llegando a la conclusión de que Putin no es tan tonto como parecía. Es decir, ellos suponían que tras salirse Rusia del acuerdo del grano pues no iba a pasar absolutamente nada, que Ucrania podía utilizar los mismos canales y podía transportar las mismas armas con esos mismos barcos comerciales donde supuestamente va el grano ucraniano, que va en parte y la otra parte pues ya
conocemos perfectamente cuál es. Que no habría consecuencia alguna y de repente dicen, madre de Dios, claro, es que nosotros hemos atacado el puente de Crimea y pensábamos que no iba a pasar nada. Hemos lanzado drones contra Moscú porque la contraofensiva no nos va bien y necesitamos un par de titulares, pero ¿qué iban a hacer desde Rusia? Y ahora, de repente, se han dado cuenta de que al salirse Rusia del acuerdo del grano, tienen que transportar el grano en tren porque la infraestructura portuaria de Ucrania ha resultado seriamente dañada, pues básicamente por haberla utilizado, por un lado, para transportar armas occidentales y por otro lado, para atacar objetivos completamente civiles dentro, en este caso, de la península de Crimea, como fue el puente de Crimea. Claro, pues vaya sorpresa la que se han llevado. Repito, no se podía saber, pero resulta que Rusia sí tiene sus límites.